Buenas tardes a toda la comunidad TUL y Colmena y todos los nuevos usuarios que se conectan a este en vivo, en donde hablaremos de todo lo... Buenas tardes a toda la comunidad TUL y Colmena y todos los nuevos usuarios que se conectan a este en vivo, en donde hablaremos de todo lo relacionado con el sistema liviano. Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Diego Mayorga, director comercial de proyectos de Colmena. ¿Cómo estás, Diego? Hola Brian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Brian, yo he venido, me presento, soy ingeniero civil y he venido a hablarles un poquito de lo que es la construcción en seco. Espero que les sea eh, interesante el tema y que podamos aprender todos un poquito el día de hoy. Bueno, les comento, Diego es un experto en todo lo relacionado del sistema liviano y pues todo lo que abarca este interesante tema. Les cuento a todos los que los vamos a estar leyendo y si tienen algún comentario o pregunta, los vamos a estar leyendo y los vamos a tener al final de la presentación para que Diego nos dé una respuesta. ¿Listo? Entonces, pues bueno, Diego, gracias por estar acá y no siendo más te dejo para que iniciemos con este en vivo. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que iniciemos hablando de qué es el sistema de construcción liviano en seco. Y para eso tenemos que hablar que es una mezcla de diferentes elementos, de diferentes materiales, que lo que busca es brindarle a la construcción la posibilidad de generar mejores prácticas y mejores resultados en la construcción. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de que está compuesto de diferentes elementos para brindar beneficios como puede ser un elemento liviano, ¿cierto? Comparado con otros materiales y también un elemento que nos brinda ese ahorro, esa conservación del elemento agua como una parte importante de nuestro medio ambiente. Ya entrando en materia, vamos a hablar que el sistema de construcción en seco está conformado principalmente por placas, por las láminas, la piel que las reviste, una estructura metálica, unas fijaciones, un acabado y unos elementos complementarios que tienen una función muy ligada al funcionamiento o a lo que se quiere del sistema. Entonces, cuando hablamos de la estructura metálica, hablamos, y yo siempre me comparo como cuando uno habla del cuerpo humano, y habla de que tiene que haber un elemento que tenga la capacidad de soportar y de brindarle como esa resistencia, esa estabilidad al sistema que viene a ser estos perfiles metálicos que serían como el esqueleto que nosotros poseemos, que básicamente lo que hace es brindarle como esa capacidad de soportar, esa capacidad de ser estable. Luego vamos a tener unos elementos como son las placas, que bien pueden ser en diferentes materiales, pero que tienen la función de revestir, de cubrir ese esqueleto, de darle ese tema estético y también de darle una gran posibilidad en temas funcionales de acuerdo a las condiciones del medio, de acuerdo a si estoy en condiciones húmedas, de acuerdo a si quiero que mi placa tenga ciertas propiedades, entonces ahí entra también a jugar un papel importante. Como todo sistema, pues estas placas tienen que vincularse de alguna manera a la estructura y eso se hace normalmente mediante elementos de sujeción como son los tornillos. Estos tornillos pues tienen unas características y estas características están muy dadas al material. Si yo tengo un material de un espesor de acero muy grande, pues va a necesitar un tornillo de mayor capacidad y así sucesivamente. Voy a tener también unos elementos de acabado que básicamente lo que me permiten es lograr que esta placa, que este elemento, que este sistema no solamente sea funcional, sino también sea estético y agradable a la vista. Y unos elementos complementarios que bien están dados a permitir como ese confort, como ese mejor comportamiento de estos muros, ya sea para unos temas acústicos o térmicos. Eh, digamos que este sistema, una de sus grandes ventajas es que de como yo lo compongo, de los elementos que uso,
voy a tener un resultado u otro. Yo puedo tener un muro en el cual quiero aislar el ruido porque tengo, por ejemplo, un cuarto de sonido y de acuerdo a la lámina y de acuerdo a estos elementos complementarios puedo lograrlo. O puedo tener un muro que lo que quiero es tener un confort térmico porque tengo unas condiciones de temperatura muy fuertes al exterior y quiero que no me pase al interior. Entonces, es como uno de los puntos que más relevancia le doy a los muros en sistema de construcción liviano o al sistema en sí, porque de acuerdo a cómo lo formes, de acuerdo a los elementos que uses, vas a tener diferentes resultados para atender casi cualquier situación que se presente en un proyecto. Cuando hablábamos del esqueleto, de los elementos que lo conforman, vamos a hablar que se encuentran en el mercado y en el sistema diferentes geometrías y cada una de estas geometrías tiene una función dentro del sistema, ya sea de soporte, ya sea de guía, ya sea para facilitar la fijación de las láminas. Y nosotros como Colmena hemos venido estudiando, hemos venido trabajando para lograr unas geometrías eficientes que nos permitan sacar el mayor provecho de estos sistemas. De igual manera como hay estructura, hay diferentes geometrías, habrán diferentes tipos de placa. Yo creo, y los que de pronto han trabajado el sistema habrán escuchado que habrá unas placas que las llaman RH, otras placas que las llaman RF y unas placas que las llamarán drywall, otras que las llamarán fibrocemento. Y bueno, lo que pasa es que cada una de estas placas tiene una razón de ser y de acuerdo a la composición, al material, como funciona, obedece a una idea de qué es lo que se necesita para el proyecto. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un muro que va a tener una humedad, que va a ser para un baño o que va a ser a una condición exterior, necesito una placa que tenga características que me permitan lograr que esa humedad no la vaya a dañar, ¿cierto? No vaya a afectar mi sistema. Entonces, habrá una placa, como puede ser la RH, que tiene unas propiedades que le permiten manejar esa situación. Y así sucesivamente pasará para cuando yo tengo una placa hacia una fachada o cuando yo tengo una placa a un sistema que quiero proteger de incendio, que lo vamos a ver más adelante. Estas placas dependen de en qué, y esta estructura depende de qué, en dónde lo voy a utilizar. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema de construcción en seco, vamos a hablar de unos usos muy puntuales, que bien pueden ser cielos rasos, que normalmente los vemos para brindar como ese toque arquitectónico, como esa funcionalidad y esa estética que se quiere para cubrir los acabados de las placas de entrepiso a nivel superior. Normalmente se forman en unos perfiles metálicos y se revisten con las láminas para lograr un acabado estético mucho más agradable. Estos entrepisos, digamos que tienen una función estética, pero también tienen una función en cuanto a lograr un mejor confort térmico y acústico. De pronto por eso los que han ido a auditorios y demás ven que la mayoría de las veces estos sitios, estos lugares, tienen unas placas que revisten todo el auditorio para lograr ese mejor comportamiento acústico. Hay forma y ahí las placas y el sistema toman un papel muy importante porque de acuerdo a la placa que uso, de acuerdo al aislante, desde ingeniería se puede evaluar y se puede saber qué elementos necesito y a qué condición voy a llegar y cómo se me va a funcionar en el tiempo. Entonces, estamos hablando de que es un sistema que realmente cuando se trabaja bien, tú puedes, iniciando o antes de construir el proyecto, saber cómo te va a funcionar y garantizar que lo que se necesita se va a lograr. Estas son algunas imágenes que de pronto se ven y espero que las puedan ver para que vean lo que se logra en cielos rasos, digamos que son muy sencillas, pero muestran de pronto la estética y lo que se logra de este. También podemos desarrollar muros. Estos muros es importante mencionar que pueden ser muros autoportantes o pueden ser muros adheridos a otro muro existente si yo no solamente quiero
lograr ese mejor comportamiento acústico o térmico. Entonces, una de las ventajas de este sistema es que no es eh, ajeno a los otros sistemas que existen en el mercado. Es decir, yo puedo tener un muro en un material tradicional como puede ser mampostería o concreto, y si yo quiero brindarle un mejor comportamiento acústico o térmico, puedo adaptar mi sistema a estos muros, puedo vincularlo y lograr tener un confort acústico y térmico muy bueno para aplicaciones muy específicas y muy exigentes. Entonces, digamos que es como un punto a resaltar de este sistema. También vamos a hablar de lo que son fachadas, porque muchas veces en el sistema de construcción liviano en seco se tiene como ese temor de qué pasa con la lámina, si la lámina se afecta o no. Y realmente lo que yo siempre he dicho es que cuando tú tienes un sistema y el sistema, de acuerdo a cómo lo conformes, te brinda un funcionamiento u otro, simplemente cuando yo lo voy a trabajar una fachada y voy a tener unas condiciones más exigentes, pues voy a hacer mi sistema más resistente también. Entonces, la misma estructura, con algunas adecuaciones en cuanto a su espesor, en cuanto a sus láminas, se adecua para lograr también soluciones de fachada que bien pueden ser soluciones planas o bien pueden ser diferentes formas arquitectónicas para lograr proyectos de gran envergadura y de gran estética, como lo son centros comerciales, como lo pueden ser auditorios o elementos muy exigentes a nivel arquitectónico. Aquí de pronto pues vemos unos acabados de fachada sencillos, pero que muestran como la elegancia y lo que se puede lograr. Es importante mencionar que este sistema se puede combinar totalmente con otros materiales de acabado para lograr diferentes tipos de texturas, es decir, yo puedo hacer una fachada con el sistema de construcción en seco, y poner unos acabados que me simulen madera, que me simulen concreto, que me simulen diferentes texturas, y esto todo juega a favor de la arquitectura para lograr proyectos más llamativos, más imponentes y que pues realmente no estén tan limitados a lo que se puede o no se puede hacer. Otras aplicaciones que también se pueden tener son las bases de techo. ¿Esto qué es? Pues básicamente cuando yo tengo un proyecto donde quiero desarrollar una cubierta con unos materiales como pueden ser, no sé, teja de barro u otros elementos para darle como eh, un mayor impacto arquitectónico al proyecto, puedo utilizar estos elementos como un entramado que le da ese volumen, que le da ese soporte, sobre el cual yo después revisto la lámina y logro desarrollar también una arquitectura y un elemento muy llamativo. Otra de las aplicaciones que también tengo son entrepisos. De pronto esto lo hemos visto más que todo en salas de venta, lo hemos visto de pronto en mezaninis, en bodegas, en centros comerciales, y es básicamente que el sistema, de acuerdo a lo que se utilice, de pronto aquí se utilizará un perfil un poquito más grueso, más resistente, y de pronto se utilizará una lámina también de mayor espesor, y eso me permite a mí entonces ya hacer un entrepiso que tiene pues unas cargas y unas condiciones de uso más exigentes, pero que bien utilizado el sistema, que bien trabajado, pues se puede llegar a lograr también grandes luces y una edificación muy limpia, muy esbelta y muy agradable a la vista y totalmente funcional. Ahora, cuando hablamos de lo que es el sistema de construcción en seco, vamos a dividirlo en dos partes. Una parte fue la que acabamos de ver, que es cuando yo utilizo el sistema para unas aplicaciones constructivas que están muy enfocadas a temas arquitectónicos, ¿cierto? Que bien tiene el muro que tener una capacidad de resistencia porque pues no se debe caer, ¿cierto? Pero también yo puedo este sistema migrarlo a una solución un poco más compleja, que es, por ejemplo, yo puedo hacer el sistema toda una edificación, de un piso, de dos pisos, de tres pisos. Obviamente aquí ya te juegan unos temas como son los códigos de construcción sismo resistente que exigen, digamos, que el análisis sobre esta estructura se haga de manera cuidadosa y que cumpla con una serie de requisitos, pero al final del ejercicio lo que esto muestra es que el sistema es tan versátil y de acuerdo a cómo yo lo conformo, puedo lograr
desde un muro hasta una casa completa, hasta un edificio de mediana altura completo, que es totalmente funcional, y esto lo que muestra es que el arcero es muy versátil para lograr estos desarrollos. En la diapositiva anterior veíamos la estructura y ahorita vemos la casa. Si ustedes la observan, es una casa que realmente a la vista se ve totalmente normal, parecía una construcción tradicional, pero la idea es que vieran cómo con su esqueleto metálico se pueden desarrollar diferentes arquitecturas de manera responsable y de manera adecuada, con un uso adecuado de materiales y con un respaldo y soporte de marca detrás de todos estos desarrollos. Hablamos también de que el sistema, dentro de lo versátil que es, bien puede o ser un elemento constructivo, como hablábamos al principio, como un cielo raso, como un muro, como una fachada, o también puede ser un elemento principal, como el elemento que conforma la misma edificación, o también puede ser un elemento mixto en el cual el sistema se vincula a una estructura existente. Esta estructura bien puede ser una estructura en pórticos de acero, como se ve en la imagen, o bien puede ser una estructura en pórticos de concreto, y lo que se muestra es la versatilidad del sistema como entramado a lograr generar y desarrollar esas arquitecturas de una manera muy esbelta y muy funcional, porque uno de los mayores beneficios, y lo vamos a ver más adelante, es lo liviano del sistema, y esto traducido en lograr geometrías muy agradables y funcionales. Ahora, cuando estamos entrando a los beneficios y los tips del sistema, vamos a hacer una comparación, pues digamos, de lo que más conocemos, ¿cierto? Digamos que en esta presentación no vamos a hablar mal de ningún material, pero vamos a hablar de las bondades que ofrece el material de acuerdo a cómo está constituido. Entonces, cuando vamos a hablar de elementos o muros en drywall versus muros en ladrillo o muros tradicionales, pues vamos a ver unos temas importantes y están ligados obviamente a su peso. Cuando nosotros tenemos un muro en drywall, un muro en el sistema en seco, hablamos de un muro que puede tener un peso más o menos de 30 y pico kilos, 33 kilos, 35 kilos, dependiendo de cómo se forme. Pero cuando hablamos de un muro de mampostería y empezamos a mirar lo denso que es la mampostería y demás, estamos hablando de que son muros que más o menos pueden tener 300 kilos, 250 kilos, de pronto más, dependiendo del espesor del bloque. Entonces, cuando yo tengo un elemento que pesa casi 10 veces menos que un muro tradicional, y estamos hablando de que este elemento pues se va a soportar sobre algo que va a ser la estructura o la cimentación, vamos a tener un beneficio directo en que el elemento de la cimentación va a ser mucho más esbelto y va a ser mucho más económico, porque cuando yo hago, digamos que por ejemplo una casa de X pisos y esa casa tiene X cantidad de metros lineales de muro que pesan 300 kilos, voy a tener siempre un peso de toneladas sobre esa cimentación, que cuando yo tengo un muro que pesa 10 veces menos, pues ya no le van a llegar las mismas toneladas, sino un poquito menos. Entonces, ahí hay un ahorro importante que más o menos está cercano al 50% contra una construcción tradicional. Obviamente dependerá de muchos temas, de las características del suelo y demás, pero es como un estadístico que se tiene que nos permite más o menos tener un valor en la cabeza para identificar hasta dónde yo puedo tener beneficios y ahorros en esos materiales. También, y lo había mencionado antes, el tema de permitir lograr diferentes estándares y confort, dependiendo de donde esté yo. Por ejemplo, si yo estoy en la costa, buscaré un muro que tenga mejores comportamientos térmicos. Si yo estoy en el estudio, como lo ha mencionado antes, pues buscaré que tenga mejor comportamiento acústico. Y esto es uno de los puntos muy importantes del sistema, porque sin encarecer el sistema de una manera importante, se puede lograr que el sistema me dé un resultado muy bueno ante comportamiento acústico y térmico.
Otro punto importante a tocar es esa reducción del peso que estamos hablando ahorita, que más o menos son 10 veces menos de lo que puede ser un material tradicional. No solamente se ve en la ejecución de obra, sino también se ve en la manipulación de los materiales. Entonces, cuando estamos mirando, por ejemplo, todos los muros de una casa, ¿cierto? Estaríamos pensando de que cuántas mulas o cuántos viajes se tendrían que hacer y cuánto pesaría cada viaje para transportar ese material, mientras que si hablamos del transporte del sistema visto en láminas, como se ve en la imagen, pues vemos que es mucho más fácil de transportar y también es mucho más fácil de hacer control en obra del material. Es decir, cuando tú tienes 5.000 bloques, es más difícil ver si se te dañó uno, si se te perdió uno, si se te rompió uno, ¿sí? Porque hay muchos y realmente a medida que vas avanzando vas identificando qué desperdicios tuviste. Pero cuando tú tienes unas láminas que son fácilmente manipulables, que son fácilmente controlables, al igual que cuando tienes la estructura metálica, que son menos elementos, pues es mucho más fácil hacer ese control y estar como pendiente de qué material es el que yo tengo. Entonces, estos beneficios que les venía comentando antes, puestos en la ejecución de obra, esta liviandad, esta industrialización de estos materiales, al final lo que me permiten es ser mucho más eficiente en la ejecución de un proyecto, porque cuando yo tengo un elemento que me pesa menos, que puedo y que tiene o abarca una mayor área de muro, porque estamos hablando de que para hacer un muro, por ejemplo, de 3 metros por 3 metros de altura, en bloque, ¿cuántos bloques necesito? Bastantes, ¿verdad? Pero cuando yo tengo ese mismo muro con láminas y perfiles, probablemente necesitaré 10 perfiles, 2 o 3 láminas, y eso en últimas, para la manipulación y por su misma esbeltez, me permite llegar a ser mucho más rápido. Se hablan de unos rendimientos que pueden estar por el orden del 30 al 60% con respecto a lo que se puede demorar una persona ejecutando un muro en un sistema tradicional, como puede ser de mampostería. Obviamente, y hay que dar total claridad de que estos rendimientos dependen de las buenas prácticas constructivas. Es decir, así como los muros de mampostería tienen una forma de construirse, tienen un trave que respetar, los muros en liviano también. Hay una forma de instalarlos y hay unos documentos que nos enseñan, o hay incluso ahorita cursos, por ejemplo, conozco muchos con el SENA, que nos enseñan a cómo instalar bien el sistema, porque obviamente tú tienes un material o tienes un sistema que de acuerdo a los materiales que integra te da un excelente resultado, pero al final del ejercicio el muro o el cielo raso o la fachada va a funcionar de como tú lo construiste. Entonces, si tú lo construyes bien, pues te va a funcionar bien. Si tú lo construyes mal, a la carrera, si no plomas bien, si no utilizas una estructura que cumpla con normas, si no utilizas una estructura que tenga una cuadratura adecuada, pues al final del ejercicio tú vas a tener un muro con muchos defectos. Muchas veces nosotros hemos recibido comentarios negativos o experiencias negativas de usuarios del sistema porque dicen, no, es que ese muro, eso fue un dolor de cabeza, porque se veía pandeado, porque se me dañó, etcétera. Y en el 100% de los casos que se han analizado, siempre se ha visto que es o que se instaló mal o que se utilizaron los materiales que no se debían utilizar. Entonces, para que este sistema brinde todas esas bondades que tiene, lo importante es que se utilicen los materiales que son y el sistema se instale de la manera correcta, de la manera adecuada. Nosotros como compañía y otras empresas también del sector, ya sean de lámina, ya sean de estructura, ya sean incluso de acabados, poseen y les comparten manuales a todos los usuarios para que sepan y entiendan cómo se debe manejar el sistema para que funcione bien. Nosotros, digamos que dentro de esta charla buscamos también eso, mostrar
los beneficios del sistema, pues los beneficios del sistema cuando se trabaja de la manera adecuada. Les voy a mostrar un video a continuación para que vean más o menos cómo es la ejecución de un proyecto, de una edificación en estructura metálica y el tiempo que se tomó en desarrollarse, y saquen sus propias conclusiones respecto a lo que de pronto conocen o no han visto en construcciones un poco más tradicionales. Aquí voy a hacer una pausa un segundo para mostrarles y digamos que resaltar que el sistema, de acuerdo a la edificación, digamos que se pueden estos entramados montar desde las plantas de producción y llegar, digamos que ya paneles con los desarrollos que se ven en el video para que el ensamble sea mucho más eficiente. Y si se dan cuenta, esta casa en 12 días ya cuenta con su estructura completa. Ahora vamos a proseguir con el video para que vean cómo se prosigue la instalación de una vivienda con el sistema de construcción en seco o steel frame. Bueno, como lo vimos en el video, y la idea era mostrarles que una casa bien se puede hacer en 58 días, en 2 meses. Si miran, la casa es una geometría agradable. De hecho, se mencionaron cuando se veían las personas haciendo el proceso de instalación, se ven luces interesantes, ¿cierto? De pronto aquí en la entrada se ven luces que pueden tener más de los 5 metros sin apoyos intermedios. Eso lo que nos muestra también es como la versatilidad y esa funcionalidad que tiene el acero. Yo creo que todos aquí de pronto cuando nos hemos desplazado en transporte público o en nuestro vehículo por la ciudad y vemos esas fachadas que tienen esos volúmenes flotantes de 2 metros, de 10, de 5 metros, etcétera, decimos, uy, esa vaina debe pesar un montón. Pero cuando uno se pone a analizar y entiende, digamos, cómo funciona el sistema, ve que realmente no pesa tanto. Es más un volumen que se desarrolló con un esqueleto muy eficiente que permite generar ese impacto visual, esa imponencia de estas soluciones arquitectónicas
y que muy probablemente sería muy complicado, muy difícil de hacer en sistemas tradicionales, porque si yo, por ejemplo, en esta casa, este voladizo color blanco que va sobre el entrepiso del segundo nivel, muy probablemente si yo lo hiciera en concreto macizo, pesaría bastante, pensando que más o menos cada metro cúbico de concreto pesa como 2,4 toneladas. Entonces, si ya este volumen fuera macizo, imagínense cómo sería la estructura. Probablemente ya yo tendría que hacer es otra casa. Y esto digamos que es uno de los puntos que a mí siempre me gusta mostrar cuando hablo de la construcción del acero, de la construcción en liviano. Dos, y yo creo que aquí es un punto que ya les toqué anteriormente, pero quiero que en las imágenes vean cómo el mismo sistema en su geometría, en la geometría de esos perfiles, encaja perfectamente los aislantes, estas esponjas que pueden ser de diferentes materiales, porque pues ya en el mercado actual encontramos aislantes en fibra de vidrio, aislantes en lana de roca, en poliuretano, etcétera. Cada uno de esos materiales pues tiene un comportamiento diferente que puede ser mejor hacia el tema acústico o mejor hacia el tema térmico. Y muchas veces estos diseñadores, estos genios del bioclimático, analizan esos materiales y te garantizan que tú vas a tener un espacio totalmente agradable para estar, para disfrutar. Entonces, si nosotros vemos en estas imágenes, vemos que pues la lámina casa perfectamente, y que luego la lámina, las membranas, el acabado nos permite garantizar que el muro se va a comportar no solo acústicamente, sino también va a tener la resistencia que se necesita. Hay muchos mitos que existen en el mercado y yo creo que en gran parte pueden generarse también debido a estas películas que veíamos hace algunos años o recientemente, donde uno veía que se peleaban dos personas y se empujaban y se iban contra un muro y atravesaban el muro y uno decía, uy, esa vaina es de cartón, eso se le pega un puño y se cae el muro o atravieso el muro. Pero realmente, y la realidad de estos muros es que no es así. Realmente, de acuerdo a cómo yo evalúe ese muro, yo puedo darle las características necesarias para que si yo quiero, por ejemplo, pegarle un martillazo, no se me dañe. Obviamente, ¿qué pasará ahí? Pues tengo que utilizar una estructura metálica de pronto más robusta, de pronto un poquito más resistente, o inclusive puede que utilice la misma estructura, pero de pronto ya no voy a utilizar una lámina de yeso, porque pues, es una lámina que está compuesta por celulosas y unos temas de yeso cartón, pero entonces sí ya puedo utilizar entonces de pronto una lámina un poco más resistente, como puede ser una de fibrocemento o una extradura, y ya puede ser que en una lámina de 8 milímetros, después en una lámina de 10, de 14. Entonces, esta versatilidad que me ofrece el sistema me permite lograr que estos muros se puedan utilizar básicamente en cualquier lugar. Yo bien puedo utilizarlo en mi casa o bien puedo utilizarlo en el patio del colegio, donde probablemente sea golpeado por balones, sea pateado por niños y el muro no debe y no presentará en ningún momento una afectación por esta situación. En esta foto pues ya vemos cómo estos aislantes se pueden poner bien sea para los muros o también se pueden poner bien sea para los hilos rasos. Ahora, normalmente, y se pensaba hace algunos años, algunos meses probablemente, que estos sistemas son mucho más costosos que hacer un muro tradicional. Entonces, cuando uno se pone a hacer la revisión de lo que me vale el material directamente, probablemente sí le va a dar más costoso. O sea, si yo evalúo cuánto me vale un perfil metálico, a cuánto me vale un ladrillo, probablemente el perfil metálico va a ser más costoso. Sin embargo, cuando yo entiendo que esto no son 5 o 10 perfiles que compré para hacer un muro, no son 5 o 10 láminas, sino es un sistema que de manera integrada me brinda a mí diferentes soluciones para lo que necesite
y que es un sistema que me permite ahorrar un 50% en los gastos de la cimentación, que me permite bajar las cargas a un 30-60% y que eso me permite tener una edificación, una estructura de columnas y vigas más esbelta que también me baja el precio, yo empiezo a entender que el sistema no es más caro. Lo que pasa es que el sistema, para que dé su mayor rendimiento, para que sea lo más eficientemente posible, debe es tenerse en cuenta en el momento en el que yo estoy evaluando mi edificación. Normalmente, no sé si ustedes de pronto han visto una casa de 2 pisos o de un piso, cuando son en columnas y vigas, uno ve columnas de ¿qué? De 20 centímetros, 25 centímetros por 25 centímetros o 30 centímetros por 30 centímetros. Pero ¿qué pasa si yo la hago con estos sistemas de muros? Muy probablemente ya no voy a tener una columna de 30 centímetros por 30, sino muy probablemente puedo tener una columna que me puede bajar a 20 por 20 o más. Obviamente esto ya depende de un cálculo y habrán otros factores que entran a jugar un papel importante, como son la zona de amenaza sísmica y demás, que lo vamos a ver más adelante, pero lo que voy es que para poder hacer un balance y un análisis de costos, realmente se tiene que mirar es el todo, no se puede mirar únicamente los materiales, sino se tiene que mirar cómo se maneja el sistema, cómo funciona el sistema y qué me ofrece el sistema. Y eso sí lo comparas contra lo que te ofrece y contra lo que representa manejar otra solución para muros, para entrepisos o para fachadas, como lo hemos visto en las aplicaciones que tiene el sistema. Ahora, otro de los beneficios importantes es la limpieza y el orden. ¿Y por qué se vuelve un tema importante? Porque cuando yo tengo una obra limpia, cuando yo tengo una obra que es de fácil manipulación, de fácil identificación de materiales, pues primero reduzco al máximo los desperdicios posibles sobre el material. Segundo, los temas ligados a limpieza, los temas ligados por ejemplo, cuando estoy haciendo ampliaciones o remodelaciones, que yo tenga un espacio más limpio, un espacio más amplio, me permite a mí lograr de pronto no tener que ser tan invasivo con ese espacio y permitir que una persona, digamos, mientras está haciendo muros, el otro haga cielos rasos, el otro vaya haciendo actividades paralelas, que a lo último se resumen en tiempos. Y todos los que trabajamos en el sector de la construcción entendemos que el tiempo al final del ejercicio es dinero. Entre más tiempo me demore yo haciendo una construcción, más dinero tengo que pagar porque tengo salarios, porque me demoro más en cobrarle al cliente, porque ese tiempo que duro de más metido en un solo proyecto es un tiempo que estoy perdiendo para poder desarrollar otros proyectos y generar otras ganancias. Entonces, es importante también que estos análisis se hagan al momento de comparar los materiales y de comparar los sistemas. En estas imágenes vemos lo que nos ofrece el sistema y también vemos cómo el sistema ha entendido qué necesidades tiene el usuario y ha brindado opciones y se ha adaptado para ser mucho más eficiente. Si ustedes observan la imagen de la derecha, van a ver que la misma perfilería que tiene la función de soportar el muro, ¿cierto? También viene con unas perforaciones que permiten desarrollar todo el cableado, toda la tubería eléctrica, hidráulica o sanitaria internamente dentro del muro, sin que eso represente un reproceso. Es decir, ¿y por qué hablo de reproceso? Cuando nosotros estamos desarrollando muros, y volvamos al tema de la mampostería, y tenemos que pasar una red, una tubería por la mampostería, sí o sí nos toca regatear. ¿Y regatear qué es? Nos toca coger y cortar una parte del muro, ¿cierto? Poner la tubería y luego con mortero, con cemento, taparla, ¿cierto? Y repetir esta operación X veces de acuerdo a la cantidad de muros que tenga que intervenir. Entonces, cuando yo tengo estos muros en liviano, pues tengo la facilidad de que el mismo sistema me dice por dónde tienen que pasar. Y
las dimensiones de esos perfiles están evaluadas para que lo que normalmente se utiliza en redes quepa perfectamente. Es decir, cuando se evalúa bien el sistema, por estos espacios pasa la tubería sin necesidad de que se tenga que agrandar la perforación o empezar a hacer trabajos sobre la perfilería que se vuelven tiempo perdido, que se vuelven de pronto un daño del elemento. Entonces, es entender eso. El sistema lo que hace es entender qué es lo que necesita el usuario y brindarle facilidades para que las cosas se hagan de la mejor manera y de la manera más fácil. Ahora, cuando hablamos de los sistemas de construcción en seco, hablamos de que es una construcción amigable con el medio ambiente. Y cuando hablamos de amigable, ¿a qué nos referimos? Que es un sistema que utiliza materiales y dentro de su manera de instalarse, al no utilizar agua, pues primero estamos economizando agua y pues finalmente se utiliza la expresión el agua es vida y el agua es un recurso limitado. Nosotros somos afortunados que en el país que vivimos gozamos y tenemos este recurso de sobra, pero hay otros países que tienen unas experiencias mucho más fuertes, donde ya no tienen tan a la mano este recurso y realmente es una situación muy compleja. Entonces, estos sistemas han entendido que estos recursos hay que cuidarlos y en aras de eso los sistemas se han planteado para que no se desperdicie agua, para que materiales como la lámina, como el acero, sean materiales que se puedan reusar, que se puedan reciclar y que no se vuelvan un desecho o una basura, por así comentarlo, para el medio ambiente, que después sean desechos que simplemente se depositan en algún lado y que pues no se pueden volver a utilizar. Entonces, estos sistemas han entendido eso y sus láminas, sus perfiles, son elementos que pues están y permiten eso y de acuerdo a eso y de cómo se maneje el proyecto, ahorita hay unos beneficios que brinda el gobierno en cuando tú utilizas estos materiales y garantizas que estás haciendo un uso adecuado y estás, digamos que generando una edificación verde, una edificación que cumple con unos parámetros, te eximen del pago de ciertos impuestos o te dan ciertas certificaciones que, digamos, le dan un reconocimiento a tu edificación frente a los requerimientos ambientales. Y la parte derecha, digamos que en el tema de la iluminación y demás, es porque cuando tú utilizas el sistema bien y logras ese comportamiento acústico y térmico adecuado, pues evitas, por ejemplo, la necesidad de en algunas zonas tener calentadores, que pues en últimas consumen energía, que es otro recurso, y todo digamos que juega en lo mismo, en hacer el tema más eficiente y en hacer el tema más amigable con todos los recursos. Ahora, otro beneficio, seguridad para los operarios. ¿Y a qué nos referimos con seguridad? Cuando yo tengo elementos más livianos, son elementos más fáciles de manipular. Son elementos que, digamos, si una lámina de estas, por así decirlo, se cayera y golpeara a alguien, pues no le va a partir la cabeza como puede hacerlo un bloque. ¿Sí? Entonces, ligado a sus características, a las características de los materiales, se puede hablar de que esa fácil manipulación también es una condición más segura para evitar accidentes. Aquí les voy a poner un video para que ustedes vean lo que es el sismo en una edificación. Y aquí digamos que no voy a hablar de que es un elemento antisísmico porque realmente nada es antisísmico, a excepción de que esté volando. Todo lo que está descansando sobre la tierra está expuesto a un sismo. El tema está en cómo los materiales se comportan cuando hay un sismo y aquí digamos que en este video quiero que lo vean.
En este video fue unas casas que se construyeron y se ensayaron en un laboratorio, y lo que se quería mirar era cómo se comportaba un material y cómo se comportaba el otro. Eh, Aquí digamos que no es entrar a juzgar o a hablar de que un material es mejor o peor que otro, sino es hablar de que los materiales se comportan de acuerdo a sus características propias. Así es flexible, así es dúctil o si es frágil. Yo pienso que la manera más fácil de uno aterrizarlo eso a su realidad es comparar una, una lámina, por ejemplo, de madera y una lámina de vidrio. Y ahí tenemos el ejemplo más fácil de qué es un material dúctil y qué es un material frágil. Cuando nosotros tenemos esa lámina de madera y la tratamos de doblar, muy probablemente nos va a permitir un doblez importante, o inclusive cuando yo tengo el cuaderno y lo empiezo a doblar, él se deforma, ¿cierto? Y cuando yo lo suelto, él se desdobla y pues muy probablemente no se ha dañado hasta cierto punto, o después de cierto punto muy probablemente va a quedar curvado, pero no va a dañarse, no va a reventarse, por así decirlo. Mientras que si yo cojo un vidrio, ¿cierto? Y ese vidrio lo trato de doblar, muy probablemente yo no voy a ver una deformación importante del ojo, ¿cierto? Yo no voy a ver que él se deforme mucho, sino probablemente a medida que yo lo empiezo a doblar y llego a los milímetros, ya él se fractura y se totea. Eso le pasa a los materiales como puede ser los bloques de ladrillo, como puede ser hasta el mismo concreto, que son materiales que son muy buenos trabajando para ciertas cargas. O sea, cuando tú digamos que tratas de aplastarlos, pues resisten un montón, pero cuando tú tratas de doblarlos, pues esa relación entre qué tanto se forma a qué tanto deja de aguantar es muy dispareja, y lo que se ocurre es que terminan fallando, y esos fallos al final pueden volverse una situación eh, peligrosa para los usuarios de las viviendas, porque si ustedes se dieron cuenta cómo fue el fallo de la casa de la derecha, pues fue básicamente que el material llegó a un punto donde no aguantó más, y así como el vidrio se toteó, el muro se fracturó y la edificación se cayó. Por eso es que si los que han trabajado en construcción se han dado cuenta que a medida que han salido las nuevas normas de construcción, lo que más se ve es que no solo las vigas y las columnas son más grandes, sino te obligan a que esas vigas y columnas tengan más acero por dentro, porque el acero tiene la característica de que tú le puedes aplicar una carga muy grande y él pues se dobla, pero no estalla hasta una resistencia muy elevada. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es una estructura que tiene un mejor comportamiento ante los sismos, es que primero, por su esbeltez, eh, los sismos no le impactan tan fuerte como una estructura más pesada, porque hay que entender que el sismo es es una aceleración del elemento que está sometido a ese evento. Y yo aquí pensaba, digamos que el ejemplo más fácil que les puedo dar es cuando uno está utilizando Transmilenio. Espero que todos los que estén en la charla se hayan montado alguna vez en Transmilenio. Y cuando uno va en Transmilenio, digamos que va cogido, ¿cierto? Y cuando el conductor pega esos frenazos fuertísimos así en seco, ¿qué pasa con la gente? Sale volando, ¿cierto? O sea, uno realmente sale en dirección al frenado, porque realmente es como ese evento que pues nos mandó por la misma carga de reacción que se genera al frenar el vehículo que iba a una velocidad alta, media, bueno, ahí ya depende. Entonces, en ese momento uno tiene que entender que si yo tenía una persona al frente de 30 kilos y sale, digamos que disparada hacia mí por el frenazo del vehículo, cuando me golpee, digamos que ese golpe no va a ser tan fuerte porque son 30 kilos que me caen, pues digamos que es manejable. Pero si esta persona que yo estuviese al frente es una persona
de 80 kilos, de 100 kilos o más, y digamos que sale disparada hacia mí, muy probablemente me va a llevar por delante. Y esto es el sismo es eso, entre esa estructura sea más pesada y ese sacudón sea más fuerte, pues esa carga sísmica va a ser muchísimo más grande y va a hacer muchos más daños en la edificación. Entonces, por eso, uno de los puntos más importantes del sistema para su buen comportamiento ante sismos es, uno, que su peso es muy bajo, y dos, que como es un elemento principalmente constituido en acero, es un elemento que se puede formar en gran medida antes de llegar a fallar. Y eso es una condición segura para que cuando tú ves que un muro se deformó, le salió una barriga, por así decirlo, de 20 centímetros, usted dice, uy, eso no está bien. Cuando tú ves que el entrepiso en metálico se descolgó 15 centímetros y tú ves que se fisuraron las placas, usted dice, uy, no, hay que salir de acá porque ahí hay una situación de peligro. Caso que de pronto en algunos materiales, como el concreto, cuando no tiene su refuerzo en acero, que le aparece una fisura y se deforma un poquito, y probablemente antes de que se deforme un centímetro o dos más, colapsa y se cae sobre la persona. Entonces, ahí es donde hay que entender cómo funcionan los materiales y cómo estos materiales se comportan mejor ante sismo. En la siguiente diapositiva vamos a ver un caso de la vida real aquí en Colombia, de unas torres de edificios de apartamentos que fueron afectadas por un sismo. Entonces, ahí en las imágenes se ven cómo los materiales tradicionales pues fallaron en consecuencia a su misma composición, y digamos que no se ve acá, pero pensemos en si un bloque de esos le cae en la cabeza a una persona desde un piso 20, desde un piso 30, ¿qué daño le puede hacer? Así fuera una lámina, que de pronto la lámina ni siquiera se cae, porque por su misma esbeltez, como es un elemento tan liviano, que está cogido por X cantidad de tornillos, muy probablemente se dañe, pero no se va a caer. Y si se cae, una lámina que pesa de pronto por metro cuadrado 8 kilos, es diferente a un bloque que de pronto en ese mismo metro cuadrado, o vayámonos a un bloque normal que te puede pesar 40 kilos. Entonces, ahí hay un tema a revisar. Otro punto importante de estos sistemas es que cuando es más fácil cuantificar y manejar el material, imagínense cuando se reparara este edificio, subir ladrillos hasta el piso 30, muy complicado. Pero ahora entonces, imaginemos subir parales de 2 metros. Ya de pronto es una operación más sencilla. Y de esta manera se logró reparar el edificio y hacer la solución. Y en este momento todavía está, no ha tenido problemas. Entonces, esto muestra de pronto la versatilidad y los beneficios del sistema. Ahora, hay obviamente aplicaciones de aplicaciones. Entonces, muchos dirán, uy, no, es que eso llega al viento y como es tan liviano, se lo lleva. No, realmente la estructura va pensada en cuanto a lo que yo necesite. Entonces, si yo voy a tener unas cargas de viento grandes, por ejemplo, si esta casa puede estar en la costa, pues yo simplemente en esa estructura proveo unos elementos que me permitan que esta estructura sea más rígida, y con base en eso garantizo que me funcione bien. Entonces, ¿qué es lo que sí hay que tener en cuenta cuando sean estos temas de carga? Que de acuerdo a las características de mi proyecto, yo voy a necesitar un perfil más grande, más pequeño, o de un espesor más grande o más pequeño. Entonces, ¿a qué los invito? Los invito a que todas estas aplicaciones tienen que ir de la mano a una especificación o una manera de analizar estas estructuras, porque no es lo mismo una casa en la costa a una casa en Bogotá. No son los mismos vientos, no es el mismo sismo, y todo esto al final lo que se reduce es que nosotros realmente podamos tener una edificación segura,
que cumpla con todos los requerimientos normativos y que nos brinde seguridad y confort y podamos estar tranquilos que la persona que allí habita está segura y no está en ninguna condición de peligro. Ahora, otro de los beneficios. Así como yo puedo hacer control acústico y térmico, también puedo hacer barreras contra incendios, contra fuego. Esto digamos que se ve más que todo en edificios de altura o en algunas estructuras que están muy orientadas a temas productivos, industria, pero básicamente lo que quiero mostrar acá es que cuando yo, por ejemplo, sé que tengo una condición, que si hay un incendio, tengo que garantizar de que haya una zona protegida o que ese incendio sea contenido de tal manera que se reduzca el riesgo de colapso y le dé el tiempo a las personas que están dentro de ese edificio de salir. Entiendo que estos sistemas, cuando yo le pongo una placa, que ya en el mercado existen varias, que tienen unos aditamentos especiales que le permiten retardar ese daño que genera el fuego de 1 hora, media hora, 2 horas, pues eso ya da tiempo para que se tomen medidas, para que lleguen los bomberos, para que salga la gente y se salvaguarde la vida de las personas. Ahora, en esta presentación lo que quiero mostrar es cómo estamos nosotros respecto a otros países. Y aquí lo que vamos a ver es que más o menos hay un consumo en España de 170 millones de metros cuadrados, que si lo dividen en el número de habitantes da que más o menos cada habitante consume 3.7 metros cuadrados de sistema en seco. Pero si nos vamos a Chile, que está un poco más cerca, decimos, ah, no, mire, aquí ya son 55 millones, aunque también es una población mucho más pequeña. Entonces, tenemos una densidad de 2.9 metros cuadrados por habitante. ¿Esto qué muestra? Que en estos países hay confianza del sistema. Ahora vayamos a Colombia. En Colombia, más o menos las cifras se tienen como en 27 millones de metros cuadrados. Si lo miramos sobre la población que tenemos, estamos más o menos en 0.54 metros cuadrados por habitante. ¿Cuáles son las razones? Tal vez estamos acostumbrados a los materiales tradicionales, tal vez no se tiene suficiente conocimiento del sistema y por eso se tiene desconfianza y la desconfianza induce a que no se consuma como se debería. Pero entonces, estas cifras es más una invitación a que realmente miremos a estos otros países que están un poquito mejor en ciertas cosas que nosotros, que han sido más, no sé si arriesgados o han sido más atrevidos en cuanto a probar nuevas soluciones constructivas, nuevos materiales y que realmente de las experiencias que ellos han tenido y de países como Estados Unidos, Alemania y demás, se muestra que realmente estos sistemas funcionan. Funcionan si se hacen bien y son muy usados en todo el mundo. Ahora, para dar claridad de que estos sistemas son muy usados en el mundo, es porque no solamente se ha comprobado que sus materiales y su sistema funciona, sino que realmente estos materiales han sido analizados bajo las normas de construcción europeas, americanas y también aquí en la colombiana, porque es increíble que desde el Código de Construcción del 2010 hay un capítulo completo para estos sistemas, para lo que es construcción liviana en seco, donde brinda todas las pautas de cómo tiene que ser esta estructura, de cómo se tiene que manejar y con qué tiene que cumplir, pero que de pronto en el mercado en el que estamos no se ha hecho esa supervisión estricta y este sistema se sigue instalando mal y pues cuando algo se instala mal pues no funciona bien. Entonces es como invitarlos y comentarles que estos sistemas ya están regulados y la norma sismo resistente es una norma que está amparada por una ley que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, esto es una invitación a que todos debemos ser responsables y debemos construir de una manera adecuada y tenemos que garantizar que esos trabajos, que esos elementos que nosotros estamos
usando para nosotros mismos o que estamos usando para venderle a otro, estén cumpliendo y sean seguros y funcionen adecuadamente. Esto obviamente es un tema que pues amerita un conocimiento, amerita un desarrollo de ingeniería, porque digamos que el sistema de construcción en seco, lo que normalmente conocemos como muros en drywall, tiene una ingeniería de respaldo. Es decir, no todos los muros son iguales. Y nosotros desde Colmena hemos hecho una tarea cuidadosa y hemos sido muy juiciosos en enseñar, en apoyar a nuestros clientes, en brindar estas capacitaciones para que se empiece a conocer más del sistema y se empiece a exigir y se empiecen a hacer las cosas de la mejor manera para que se logre desarrollar cualquier tipo de proyecto. Nosotros, dentro de nuestra área de proyectos, de nuestra área técnica, pues para proyectos de ciertas albergaduras, sin ningún costo, hacemos estos análisis y estos desarrollos para que estos sistemas se construyan bien, se utilicen bien y realmente la gente pueda ver sus beneficios, pueda ver lo potente que es el sistema. Esta frase la traigo de pronto ya para terminar, y es que realmente, y espero que no se haya tomado de esa manera, nosotros no venimos a hablar de otros materiales, sino realmente venimos a mostrarles las ventajas y las características, y digamos que todo el potencial que ofrecen estos sistemas para que realmente la diferencia entre uno y otro no sea el precio, sino la diferencia sea todas esas bondades, todos esos beneficios que me transmite y que al final sí podría llegar a decir que es más barato que otros sistemas que de pronto de entrada pensarían que no. Brian, yo creo que podríamos ya abrir el espacio como para las preguntas. Sí, claro, Diego. Bueno, la primera pregunta dice, ¿tiene la misma resistencia el sistema liviano y el concreto? Son sistemas diferentes. Realmente uno no podría hablar de la misma resistencia, sino uno tendría que hablar es de qué necesito yo del sistema para cierta aplicación. Porque, por ejemplo, tú tienes el concreto te puede aguantar, no sé, X 100, 200, 300 kilos, ¿cierto? En un muro. Pero si tú no necesitas que te aguante eso, ¿para qué lo pones? Si te sale más caro. ¿Y a qué voy? Si tú haces un muro macizo en concreto, de 5 centímetros, de 10 centímetros, ¿cuánto te vale? Y si realmente no lo necesitas y pudieras hacer un muro eh, en 5 centímetros, en otro material más liviano, ¿por qué no hacerlo? Entonces aquí realmente no es que se aguanten lo mismo, sino es que para lo que se necesita, aguantan. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un muro donde tú le vas a poner un televisor, donde tú le vas a poner un cuadro, donde tú le vas a poner un mármol, etcétera, pues tú simplemente evalúas el muro para que te aguante eso. ¿Y cómo lo evalúas? Pues mirando que los perfiles tengan la resistencia para lo que pesa ese televisor, que la lámina pues digamos que tenga esa resistencia y haciendo esa revisión adecuada pues ya tú tienes un muro que te soporta lo que necesites que se te soporta. Y esto es una de las ventajas del sistema, que vos lo conformas de acuerdo a lo que necesitas, ni más ni menos. Y cuando tú eres así de eficiente, pues realmente eso se vuelve un ahorro y se vuelve dinero que te estás eh, evitando gastar de más. No sé si he sido claro con la respuesta. Claro, pues de hecho nos preguntan también cuánto tiempo tiene la construcción con sistema Sí, liviano. ¿Sí claro. se De ahorra hecho, en tiempo? lo que hemos mostrado, tú puedes tener ahorros que van del 30 al 60% del tiempo. Si vieron el video, se dieron cuenta que una casa de 2 pisos de altillo se construyó en 60 días, totalmente. La estructura de esa casa se montó en 10, 11 días.
Entonces, cuando tú tienes esos tiempos en un ejercicio de estos, tú te das cuenta que realmente sí es un ahorro de tiempo. También porque cuando tú tienes sistemas tradicionales, ¿cuánto te demoras mientras formaleteas, mientras fundes, mientras se endurece el concreto? ¿Mm? Todos esos tiempos aquí no los necesitas, porque aquí tú básicamente montas la estructura que ya viene, con la geometría que es, ya viene desde fábrica, garantizada, certificada, con la resistencia y demás, y tú simplemente la montas, le pones una lámina por un lado, la lámina por el otro lado, le das el acabado y ya tienes tu muro. A cuando tú tienes que poner formaleta, poner el muro o poner bloque por bloque, ponerle la pega, poner el otro bloque, luego pañetar, luego tienes que emboquillar, luego tienes que masillar y luego tienes que pintar. Entonces, es eso, es como mirar que cuando yo estoy en el ejercicio de la obra, realmente me doy cuenta que me evito muchas actividades y esas actividades son tiempo. Y el tiempo es oro, el tiempo es dinero. Claro. Nos pregunta Miguel Albarrán, ¿cómo se identifica para qué capacidad de peso es cada placa y perfil? ¿Cómo se identifica? Bueno, realmente hay un análisis de ingeniería, hay un chequeo de cargas y te voy a hacer un ejemplo sencillo. Tú puedes tener un muro de 2 metros, ¿cierto? Entonces tú coges ese muro de 2 metros y dices, yo voy a poner una perfilería. ¿Qué me va a cargar ese muro? Me va a cargar una lámina de yeso de media por un lado y una lámina de fibrocemento de 8 milímetros por el lado. Entonces uno dice, listo, volvamos a esas láminas pesos. Entonces la lámina de media me pesa más o menos 6-7 kilos por metro cuadrado. La lámina de fibrocemento de 8 milímetros me pesa más o menos 10 kilos por metro cuadrado. Tú ya tienes unas cargas. Tú dices después, listo, ahora, eso yo lo voy a hacer para una vivienda. Entonces, ¿qué puede pasar? Que una persona se me apoye sobre el muro, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿y esa carga cuánto sería? Más o menos 50 kilos por metro cuadrado, lo que puede generar una carga de una persona apoyada sobre un muro. Entonces, hay programas de cálculo y hay ejercicios que hacen ingenieros o inclusive empresas como nosotros, generamos tablas y recomendaciones ligadas a esos usos. Entonces, cuando tú dices, tengo tantos kilos de carga por las placas, tengo tantos kilos de carga porque una persona se me recueste, tengo tantos kilos de carga porque de pronto le llega viento, entonces ahí ya tú dices, para ese muro, en esas condiciones, necesitas un perfil, por ejemplo, un perfil base 9, calibre 20 o calibre 22, ¿sí? De aleta de unos 5 octavos o de aleta de 1 cuartos. Esto tiene sus chequeos y esto cumple con norma y esto nosotros a diario hacemos estas validaciones de estos muros para diferentes aplicaciones. Nosotros y varias empresas del sector han generado tablas y sugerencias para ciertas condiciones qué perfilaría utilizar, pero hay que ser muy cuidadoso en eso, hay que ser muy detallista y seguir al pie de la letra las instrucciones que me da la planta o que me da el ingeniero, porque de esas recomendaciones que nosotros emitimos es que se logran los buenos resultados. ¿Sí? No te voy a decir que un muro de 3 metros aguanta siempre 50 kilos, porque depende de las condiciones para las que se esté trabajando ese muro. ¿Mm? No sé si queda clara ahí la respuesta. Coméntenos si quedó clara la respuesta. Por ahora seguimos con la próxima. Dice, ¿por qué en Colombia no se ha incluido casi este método? ¿No se ha incluido en qué? Porque si yo les comentaba, si digamos que al final de la presentación vieron cuando estamos hablando de los temas de sismo y cuando estamos hablando de la ley 400 y de la norma sismo resistente, yo les comentaba que ya hay un capítulo dentro de la norma de construcción que habla de sistema o habla de la perfilería liviana, de la perfilería que da soporte a este sistema de construcción en seco, que dice cómo tienen que ser las geometrías de los parales, que dicen qué espesores tienen que cumplir esos parales, que dicen cómo se tiene que calcular la resistencia de esos parales para cargas, que dicen cómo se tiene que calcular las deformaciones sobre esos elementos. Entonces, realmente la norma sí cobija el sistema. Obviamente hay que saber de acero, ¿sí? Porque si tú le preguntas a un mampostero sobre sistema de construcción en seco, pues te va a decir
no, eso hagámoslo en mampostería, pero porque, hombre, o sea, él no es el experto, no es a quien hay que hacerle la consulta. Esa consulta hay que hacérsela a alguien que maneje el sistema, a alguien que entienda de acero, y muy probablemente él te va a decir, ah, sí, mire, eso cumple haciéndolo así. Entonces usted haga estos muros de tal manera y esta es la memoria de cálculo que cumple con la norma y con base en eso, pues no hay problema. De pronto es más que, por ejemplo, y yo he visto muchos casos, para irme a un ejercicio que me pasó hace algunos años, que en municipios, en pueblos, muchas veces rechazan en las secretarías de planeación estos sistemas, pero es porque no los saben analizar, no saben cómo funcionan. Pero ellos sí, cuando tú les envías las memorias de estos sistemas, los cálculos, o cuando le envías los soportes de la verificación, de esa revisión que se hace desde la parte de diseño, ellos dicen, ah, no, listo, aceptado, y te dan la licencia de construcción. Entonces, a lo que quiero ir es que realmente el sistema sí está integrado a la norma sismoresistente, sí se puede utilizar y hay una manera de utilizarlo y hay unos cálculos y hay toda una teoría probada. Lo que pasa es que no todo el mundo lo maneja. Y no todo el mundo lo maneja porque aquí hemos sido muy tradicionalistas y aplicamos mucho el concepto este que se dice que es mejor malo por conocer que, perdón, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces, a veces estas negativas a probar y a indagar más sobre ciertos sistemas, pues nos evita de pronto entrar a conocer materiales que nos pueden brindar mejores resultados. Espero haber sido claro. Listo, Diego. Esa es la última pregunta. Creo que no veo más. Ah, sí, ya nos acabaron de contestar, de preguntar otra. Juan Cabeles nos pregunta, ¿tiene que ver más con la cultura colombiana y que estamos acostumbrados al ladrillo y los elementos rígidos y pesados y creemos que los sistemas livianos son menos seguros, lo cual no es correcto? Totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, creo que por el momento ya esa es la última pregunta. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos en este webinar y esperamos que muy pronto, pues Diego, vuelvas para más temas relacionados con la ferretería y la construcción. Gracias a todos nuestros usuarios que participaron en este webinar. Muy pronto tendremos más jueves de capacitación tool. Esperamos que Diego también nos acompañe en otra ocasión. Así que muy pendientes de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter, así como @soytoolcall, así como aparece en pantalla. Y pues Diego, no sé si quieres decir algo más. Bueno, no, quiero darles las gracias por la invitación. Quiero pues comentarles que siempre estamos al servicio de todos. Nuestra intención es que se conozcan estos sistemas, que se genere esa buena duda, esa buena como pizca de curiosidad que los lleve a indagar un poco más y para eso digamos que doy mis datos, aquí los tienen en la presentación, para que cualquier duda que tengan, para que proyectos que piensen que pueden desarrollar, nos pregunten, aprendan del sistema y empecemos a vencer esos mitos, a vencer como esas ideas que se tienen sobre estos materiales que se dice que son muy livianos, que no son seguros y que nos permitan mostrarles que sí lo son, haciéndolos bien. Y bueno, digamos que es eso, darles las gracias, invitarlos a ser curiosos, a indagar un poco más, a preguntar y lo que necesites, Brian, con el mayor gusto, todos los temas relacionados a cero, pues estaremos muy atentos. Nosotros tenemos diferentes productos, este es uno de los que manejamos, hay muchos más, entonces, pues bueno, ahí estaremos atentos a tus comentarios, a tus observaciones y a lo que necesites, ¿vale? Buenísimo.
Gracias, Diego. Ahí Juan Cabeles nos comparte también, digamos, los tubos Colmena, que él también estuvo en otra capacitación, si la quieren ver también en nuestra página de Facebook. Y bueno, feliz noche a todos. Gracias por hacer parte de este webinar que hicimos de la mano de Tuli y Colmena y pues la mano derecha de los torreteros que es Tul, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Diego, también por estar acá y gracias a todos los que nos están viendo. A ustedes muchas gracias. Entonces, me despido y que tengan un excelente resto de día.